Eso es un parapeto. Esto no va a funcionar. No va a funcionar porque tampoco funcionó Sundeco y tampoco funcionó Indepavi. O sea, eso, y tampoco funcionó la superintendencia de antes de protección al consumidor. Esos son, tú no puedes bajar la inflación con medidas administrativas ni con más policía en la calle. La inflación se baja con políticas macroeconómicas que aumenten la producción y le den estabilidad a la moneda venezolana. Entonces esta es una superintendencia que ahora tiene poderes plenipotenciarios, pero tiene un problema ahora, que es que hay 4 tipos de cambio en la economía. El dólar a 6, 30, el dólar a 11, el dólar a 50 y el dólar negro a 70. Entonces, ¿cómo fijo los precios? Tengo 4 dólares. Bueno, vamos a ver cómo lo va a hacer la SUNDEC. O sea, esto es un parapeto más. Es básicamente una organización de distorsión. Es decir, por definición, los controles y la intervención lo único que hacen es empeorar el problema. Y lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Es decir, que no funciona. Es decir, que lo único que hace es generar mayores distorsiones, que se crean los mercados negros, que aparece el sector informal, que se florecen los boneros, que metes precio a 10 personas y suben otras 10 que hacen el mercado. Y si tú intentas conducir la economía a una posición artificial y absurda, ella se va a revelar. O se revela con precios en el mercado informal o en el mercado negro, o simplemente desaparecen los productos del anaquel y se conduce a una macro escasez como la que estamos viendo.